Mi querido amigo, mi querida amiga, que Dios te bendiga. Quiero compartirte en este tiempo, estos minutos que me vas a regalar, una enseñanza tan discutida hoy en día en el mundo secular, en el mundo cristiano, tanta división que causa en las iglesias. Si escuchan el piano de fondo, una melodía, no es para tocar sus emociones, sino lo pongo para que poder estar concentrado en lo que quiero compartirles, ¿no? Y realmente lo hago con mucho temor, porque no quiero ser yo el que hable, sino exponer la palabra de Dios con el objetivo de frenar la mentira de Satanás a las familias del mundo, y que Satanás, como dice la palabra, que ha venido a robar, a hurtar, a destruir el plan de Dios, el diseño de Dios, que es la familia, ¿no? Un tema tan discutido como el divorcio, las separaciones, el que si vale la pena luchar por un matrimonio. He escuchado muchas enseñanzas en donde se pone en la mesa lo que piensa un pastor, lo que piensa un líder, lo que piensa una persona. Y déjame decirte algo, acá no se trata de lo que piense yo, de que si estoy de acuerdo o no, de lo que piensa un pastor, de lo que piensa un líder, sino de lo que Dios ya estableció en su palabra y lo que Él ya determinó en las Escrituras. No vengo a convencerte de nada, porque lo único que convence es el Espíritu Santo. Yo no voy a poder convencerte si Dios no abre tu entendimiento y te da luz en esta palabra. Yo no lo puedo hacer, solamente yo voy a compartir la palabra y a hablar sobre lo que Jesús ha enseñado. Y he escuchado muchas enseñanzas de lo que piensa el hombre con respecto a estos temas, pero muy pocas veces escuché qué es lo que Dios piensa realmente. Porque no se trata de lo que yo quiera, de lo que yo desee, de mi justicia. Se trata de lo que hay en el corazón del Padre, de lo que fue diseñado por Él desde el principio, desde la creación. Muchas preguntas podemos hacernos, podemos cuestionarnos, podemos plantearnos muchas cosas, y eso es lo que vamos a tratar en este tiempo, si ustedes me lo permiten. Y el divorcio, las rupturas de matrimonio. Cuando nosotros no sabemos qué hacer y titubeamos, decir qué está bien, qué está mal, es porque tenemos falta de conocimiento de la Escritura, falta de conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, que ya está establecida en su palabra. Y por eso dice: mi pueblo perecerá por falta de conocimiento, porque no tenemos conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Entonces el enemigo viene y nos miente, nos engaña, como lo hizo desde el principio con Adán y Eva. Hoy quiero compartirles qué hay en el corazón de Dios con respecto a los matrimonios, con respecto a las luchas, con respecto al divorcio. No algo que venga de mí, sino de lo que dice la palabra. Cuando Dios creó el mundo, desde el principio en el libro de Génesis, Dios ya sabía todo lo que iba a pasar. Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios ya sabía que tú y yo pecaríamos contra Él. Pero aún así, sabiendo eso, Dios determinó mandar a Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque si no, nosotros merecíamos la condenación. Qué cosa hermosa un matrimonio, una familia. Cuando nosotros tomamos una decisión de casarnos, cuando estamos en el altar, entregamos el matrimonio a Dios, todo es color de rosa. Pero hay algo que no nos enseñan, y es el precio que hay que pagar en un matrimonio. Somos dos personas siendo una sola carne, como dice el Señor. Entonces, muchas veces fracasamos por falta de conocimiento y porque Dios no está en nuestras vidas, porque Dios no es lo primero en nuestras vidas. Entonces, la pregunta es:
¿realmente Dios avala el divorcio? ¿Realmente debo perdonar a mi cónyuge, a mi esposa, a mi esposo? ¿Qué dice Dios con respecto a esos temas? Cuando Dios creó el mundo, cuando Dios hizo la creación, ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Como te decía antes, ya sabía que tú y yo íbamos a pecar. Entonces, la pregunta es, ¿Dios avala el divorcio? Hay muchas respuestas que dan que Dios sí avala el divorcio en el caso de infidelidad, en el caso de que no sea honroso el matrimonio, que es honroso el matrimonio para Dios. Pero déjenme comentarles y hablar de la palabra en algo puntual. Cuando Dios creó al hombre, ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Cuando Dios creó a Adán, le hizo descender su sueño y quitó la costilla del hombre y dijo: crearé su ayuda idónea. Y esto explica por qué deja a su padre y a su madre, se une a su esposo y los dos son una sola carne. O sea, Dios ve una necesidad en Adán y decide unir la esposa y el esposo y ser un solo cuerpo. O sea, es una creación de Dios, es la voluntad de Dios unirlos en matrimonio, porque vio una necesidad en Adán. Cuando Adán y Eva fueron engañados por Satanás y pecan contra Dios, siendo que Dios les dio un mandato: pueden comer de todos los árboles, menos de ese. Vino Satanás y así como engaña hoy a todo el mundo, con una pregunta capciosa, diciendo: ¿así que Dios le dijo que no pueden comer de ese árbol? Y respondieron: Dios nos dijo que podemos comer de todo menos de ese árbol, porque si no moriremos. Y Satanás le dice: eso es mentira, porque si ustedes comen de ese árbol serán como Dios. Dios había dado un mandato, así como estableció todo lo del matrimonio. No es que Dios cambie de voluntad, Dios ya lo estableció en su palabra. Está en nosotros aceptarla o no. Y sin embargo el hombre fue desobediente. Y ustedes se pusieron a pensar que Adán y Eva se podían haber arrepentido en ese momento de pedirle perdón a Dios. Señor, perdónanos por lo que hicimos. Pero Adán culpó a la mujer y Eva culpó a la serpiente. Pero a Dios no se le escapó eso. Dios dice que Él pone los buenos deseos en el corazón del ser humano para que se lleve a cabo su voluntad. Dios ya sabía que el hombre iba a caer. Dios ya sabía que un día Jesús tendría que venir a morir por nuestros pecados. Y aún así nos amó de tal manera que Él decidió mandar a Jesús para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, cuando no merecíamos el perdón. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Porque se cuestiona tanto el tema del divorcio, el tema del matrimonio: me fue infiel, yo no voy a perdonar, se acabó el amor. Y quiero decirles algo: el perdón no viene de nosotros. Dios pone el deseo para que se lleve a cabo, porque nosotros, nuestra naturaleza caída, no quiere perdonar, quiere ir en contra de la palabra de Dios, quiere ir en contra de los planes de Dios. Entonces no podemos llevar a cabo la voluntad de Dios sin el Espíritu Santo. Vamos a querer hacer todo lo contrario a lo que Dios nos manda. Quiero tocar un tema muy discutido en el libro de Mateo. Si me acompañan, Mateo 19. Mateo 19, la enseñanza de Jesús. Es importante saber en la palabra de Dios, conocer al Padre. ¿Cuál es el corazón de Dios con respecto a la palabra? O sea, ¿de dónde viene el perdón? ¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué nos cuesta amar? ¿Por qué Dios nos dice mejor es dar que recibir, perdonar a tus enemigos? O sea, no tiene lógica lo que Dios nos pide, porque no lo podemos hacer de nuestra forma natural. Necesitamos el Espíritu Santo. Para llevar a cabo la voluntad de Dios necesitamos el Espíritu Santo, porque no viene de nosotros los buenos deseos, viene de Él. Entonces quiero compartirle una enseñanza que Jesús dio sobre el tema del divorcio. Primero, Jesús enseña sobre el divorcio. ¿A quién?
La pregunta, por eso es importante que cuando vamos a estudiar un texto, esto no se escribió ahora, se escribió miles de años atrás. Entonces hay que entender cuál es el contexto del cual Jesús quiso enseñar y conocer qué había en el corazón de Jesús con lo que Él enseñó. Si ustedes me acompañan, Mateo 19, capítulo 19, versículo 1, dice, Jesús enseña sobre el divorcio. Dice, después de decir estas cosas, Jesús se fue de Galilea y llegó a la región de Judea, que está al oriente del Jordán. Mucha gente lo siguió y allí sanó a los enfermos. Algunos fariseos se acercaron a Jesús para tenderle una trampa. Presten atención a esta parte. La pregunta es, ¿quién eran los fariseos? Los fariseos eran los maestros de la ley, quienes crucificaron a Jesús. O sea, eran los conocedores de la palabra, pero ellos crucificaron a Jesús porque el amor del Padre no estaba en ellos. Entonces, ¿quiénes eran? Eran personas que conocían la Biblia. Y dice, para tenderle una trampa, ¿a quién? A Jesús. Y le preguntaron, presten atención a esta parte, ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? La pregunta capciosa que hizo Satanás en el huerto. ¿Así que Dios les ha dicho que no pueden comer de este árbol? Los fariseos dicen, ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? ¿Por qué le preguntaban eso a Jesús? Porque le tenían una trampa. A ver cuál era su respuesta. Jesús podría haber respondido como vos y yo, no es lícito divorciarse. O sí, es lícito. Pero sin embargo, Jesús responde con la palabra como siempre lo hizo. Jesús le contestó, ¿no han leído ustedes en las Escrituras que el que los creó en el principio, palabra principio, libro de Génesis, creación de su Padre, lo que estableció Dios en la palabra, hombre y mujer los creó? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán como una sola persona. Ahí explica el por qué su padre creó la ayuda idónea y dijo, esto explica por qué deja a su padre y su madre y se une a su esposo y los dos son una sola carne. La creación de Dios, el diseño que Dios determinó en el matrimonio. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. El hombre puede separarlo físicamente. Tu esposa puede estar en la otra punta, tu esposo puede estar en otro país. Pero Dios unió el matrimonio en lo espiritual y es lo que vale la legalidad espiritual, no un papel, no una firma. Lo que vale es la legalidad de Dios. Y muchos dicen cuando hay una ruptura de matrimonio, no, pero quizás Dios no me unió. Quizás yo decidí mal. Mi querido amigo, mi querido amigo, amiga, cuando vos te casas, vos estás tomando una decisión en tu vida que no es para jugar. Y ya te voy a decir por qué te cuento esto. Ahora vamos a ir con esta enseñanza. Los fariseos siguieron insistiendo. Ellos preguntaron, ¿por qué pues mandó Moisés a darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Ellos querían insistir que Jesús les diera la respuesta que ellos querían. Y Jesús dijo, precisamente por lo terco que son ustedes. ¿Saben por qué Jesús enseñaba sobre el divorcio al pueblo judío? Porque tenía un problema con el adulterio. Entonces los fariseos querían que Jesús les permitiera el divorcio. Por eso es que a Moisés le dicen, ¿y por qué Moisés les permitió? Ellos querían tener la aprobación de dar carta de divorcio y Jesús le dice, por la dureza de su corazón, por lo tercos que son ustedes. Entonces, ¿se dan cuenta que era un problema del corazón del ser humano? Igual que hoy entre tú y yo. De nuestro corazón. No del corazón de Dios y de Jesús, de lo que había en ellos, sino el nuestro. Y dice, precisamente por lo terco que son ustedes, Moisés, Jesús dice, Moisés les permitió divorciarse de su esposa. Pero al principio no fue de esa manera. Vuelve a remarcar la palabra principio de la creación de su padre, del libro de Génesis. Yo les digo, presten atención a esta parte tan discutida,
que Satanás se aprovecha. Y yo no vengo a convencerte de nada, sino que la palabra de Dios es la que va a traer luz a tu vida. Yo no, porque yo no estoy acá para convencerte de nada, solamente para desmentir a Satanás, la mentira de él. Dice, yo les digo que el que se divorcia de su esposa, al no ser, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, dice, al no ser por un caso de unión ilegal, la Reina Valera habla por causa de fornicación. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, al no ser por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Presten atención a esta parte. Jesús habla de dos palabras: fornicación y adulterio. Cuando buscamos la palabra fornicación, hablamos de la relación ilícita, de una infidelidad. Entonces uno que dice, me fue infiel mi esposa, me fue infiel mi esposo, ya está. Jesús me da la potestad de divorciar. Pero analicemos qué quiso decir Jesús con esto. Cuando Jesús defendía que desde el principio el Padre ya había establecido sobre el tema del matrimonio. Entonces, ¿qué dice acá? Yo le digo que el que se divorcia de su esposa, al no ser por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. ¿Qué quiso decir Jesús en este pasaje? Ustedes sabían que mucho tiempo les han dicho, deben cuidarse en el matrimonio, deben no tener relaciones antes de unirse en matrimonio, cuando tenían su novia, su novio, cuando eran jóvenes. Le decían, no, vos te tenés que cuidar, no tenés que tener relaciones hasta el matrimonio. Y uno quizá no sabe por qué ha sido. ¿Será un capricho de Dios? ¿Será que... ¿Cuál es el significado espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no puede tener relaciones con la mujer que amo o el hombre que amo, que me voy a unir en matrimonio? ¿Cuál es el significado de esto? Yo no lo sabía. Pero gracias a Dios que me trajo luz, estudiándolo, lo supe por qué. En un matrimonio no puede haber fornicación, puede haber adulterio. En una unión libre de noviazgo, sí, puede haber fornicación. Cuando uno se une en matrimonio, todo lo que haya acto de infidelidad se llama adulterio. Entonces, en los tiempos de antes, el hombre, cuando tomaba una mujer virgen para unirse en matrimonio, el matrimonio se unía en el acto sexual. Pero ¿qué pasa? Ese hombre, cuando tomaba a esa mujer, no sabía si la mujer era virgen. Entonces, en los tiempos de antes, el pacto más sagrado se hacía con sangre. Por eso el pacto más sagrado que se hizo fue el de Jesucristo en la cruz, con sangre, a precio de sangre. Cuando el hombre y la mujer se unían, tenían el acto sexual, ellos usaban una tela blanca, en donde si esa tela quedaba manchada con sangre, la mujer era virgen y el hombre la tomaba como esposo. Pero si esa tela no quedaba manchada, ese hombre podía darle carta de divorcio porque esa mujer ya había tenido un acto de fornicación con otro hombre. Entonces legalmente él podía darle y decir, no quiero a esta mujer porque me ha mentido, yo quiero una mujer virgen, porque yo quiero llegar a mi matrimonio virgen. Y podía darle carta de divorcio. Pero Jesús siempre apuntó al perdón y a la restauración. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día vos podés haberte cuidado en toda tu juventud y decir, Señor, yo quiero entregar mi vida consagrado a ti y quiero que me des una esposa que se consagre a ti y ser virgen y guardarme para mi esposa. Asimismo quiero que mi esposa se guarde para mí. Entonces uno puede conocer a una persona y esa persona te puede engañar y decirte que sí, que es virgen. Y sin embargo, cuando van a tener el acto sexual, te dice que no, que ella ya estuvo con otro hombre. Pero aún así, ese hombre o esa mujer puede ver su arrepentimiento realmente y perdonarla. Porque eso es lo que Jesús apunta siempre, al perdón. Entonces, en un matrimonio no puede haber fornicación, puede haber adulterio. En una unión libre puede haber fornicación. Es por eso que te dicen, no forniques, no tengas acto de fornicación
casate y está con tu esposa o está con tu esposo. Si hay una infidelidad en el matrimonio, hay adulterio. Y Jesús dice, yo le digo que el que se divorcia al no ser por causa de fornicación, o Dios habla hoy, dice, por unión ilegal. Unión ilegal se refiere a cuando un matrimonio se une por conveniencia. Quiero tener la legalidad, quiero tener la nacionalidad de esta persona. Entonces nos casemos para que tengamos esa unión solamente para yo tener la nacionalidad tuya. Pero en realidad no se están casando por amor. Eso es una unión ilegal. No es algo que Dios está uniendo. Entonces, el pensar que un matrimonio fue unido por Dios y que todo sea color de rosa, que no haya problema, eso es un engaño de Satanás. Porque cuando uno se une al matrimonio, por eso les explicaba que cuando uno firma, no es que uno dice después, no, pero quizás Dios no es el hombre que me dio o la mujer que me dio, quizás Dios tiene otra persona aparte para mí que sea mejor. No, porque Dios tiene que ser el centro de tu vida y el centro de la vida del cónyuge. Por eso que son una sola carne. Si Dios no es lo primero, si Dios no está en ese cordón de 3 dobleces, va a fracasar el matrimonio, porque Dios es el que lo sostiene. Entonces, continuamos. Y este es el texto que me encanta y que ninguna enseñanza lo he escuchado. Y dice, por eso que yo desde el principio le decía que yo no vengo a convencerlo de nada, que si Dios no le abre los ojos espirituales, los oídos espirituales, yo no puedo hacer nada, porque es Él quien nos hace entender. Y dice, Jesús le contestó, yo le digo que el que se divorcia de su esposa no sea por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. ¿Quiénes estaban al lado de Jesús cuando Él enseñaba a los fariseos? Los discípulos. Y le dijeron sus discípulos, si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. O sea, es como que te digan a vos, yo te voy a tomar en este trabajo, pero tenés que hacer esto. Tenés que trabajar 15 horas de lunes a lunes y tu salario va a ser mínimo. A vos te dan la condición. Está en vos aceptarlo o no. Ahora, si vos la aceptas con esa condición. Es por eso que la iglesia no hay estas enseñanzas. Antes de unirse en matrimonio no te dicen esto. Entonces cuando Jesús enseñaba sobre el divorcio de un matrimonio, los discípulos dijeron, si este es el caso del hombre, entonces mejor no conviene casarse. ¿Por qué? Porque la vara era muy alta a lo que Jesús decía. Entonces decían, mejor no, si va a ser así, mejor me quedo solo. Entonces Jesús le contestó, no todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios le ha dado que lo comprendan. No lo va a poder entender tu pastor, no lo va a poder entender tu líder, no lo va a poder entender tu familia, solamente a quienes Dios se lo da para que lo entiendan. A quien Dios quiera, le va a dar luz sobre esto. Entonces, ¿por qué es tan sagrado el matrimonio para Dios? Primero, entonces, ¿qué se refiere cuando si hay adulterio? Entonces, ¿qué? ¿Me tengo que aguantar las infidelidades de mi esposa, de mi esposo, los maltratos, los golpes? Vos estás equivocado en lo que estás diciendo. Mirá si Dios, siendo un Dios de amor, va a permitir que me sea infiel, que no me permita ir a la iglesia, que no me permita buscar a Dios. No, Dios tiene algo mejor para mí. Hermano, hermana, amigo, amiga. Si Dios no es lo primero en tu vida, el matrimonio va a fracasar. Dios no dice, aquel que ama más a su esposa, más a sus hijos, más que a mí, no merece ser mío. No lo dice porque quiere. Es porque Él sabe que si Él no es lo primero en tu vida, si Él no está ahí en el cordón de 3 dobleces, todo lo demás va a fracasar. Por eso que Dios quiere que en tu vida sea lo primero Él. En tu matrimonio lo primero Él. ¿Para qué? Para que su diseño perfecto funcione como Él ya lo diseñó. Pero el enemigo siempre quiere traer mentira. Entonces, primero, ¿quién es que permite que el pecado entre en nuestro matrimonio? Nosotros. Una sola carne. No es que son dos. No es que él es el culpable o ella es la culpable. Somos dos, somos un equipo. Si el esposo no ora por su esposa, va a haber problemas. Si su esposa no ora por su esposo, va a haber problemas. El perdón no viene de nosotros. Es por eso que cuando un matrimonio tiene problemas
y carga y carga y carga. No viene de ti el perdonarlo. O cuando hay una ruptura, es Dios el que pone el deseo en tu corazón. Pero hay una condición, debemos buscarlo a Él, ser llenos de Él. Porque si no, nuestra naturaleza vieja es la que va a prevalecer y no la naturaleza de Dios. Entonces, muchos dicen, pero yo no voy a soportar que me golpee, que me maltrate, que sea infiel, porque Dios no es un Dios que quiera lo peor para mí. ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? 1 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice, consejos generales a los casados. Ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta. Dice Pablo, capítulo 7, versículo 10, perdón. Capítulo 7, versículo 10 de 1 Corintios. Dice, pero a los que ya están casados les doy este mandato, que no es mío, dice Pablo, sino del Señor. Que la esposa no se separe de su esposo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar o reconciliarse con él. Hermana, hermano, su esposa lo maltrata, hace un montón de cosas contra usted. Bien, ¿usted ya no quiere soportar más eso? Acá dice, si usted se separa, no se vuelve a casar. Al menos que se reconcilie con él. ¿Por qué dice eso? Porque Romanos 7 habla de la ley de que el esposo y la esposa quedan ligados hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque Dios lo unió en espíritu. Y el hombre no debe separar eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el hombre separa eso? Y acá donde dice Dios que si se separan debe quedarse sin casar. Porque Jesús dijo que aquel que se vuelve a casar adultero. O sea, usted se vuelve a casar aún sabiendo la verdad, ese matrimonio está adulterado. Y muchos me dirán, hey, entonces ¿qué estás diciendo? ¿Que no puedo volver a hacer un matrimonio? ¿No puedo volver a casarme, ser feliz? Quizás muchos matrimonios se volvieron a casar sin saber esta verdad. No se sientan culpables. No se sientan que Dios no los va a dejar entrar al cielo por eso. Porque el libro de Hechos 17:30 dice que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia. Pero luego debemos arrepentirnos y volvernos a Él. O sea, si vos no supiste la verdad, yo no la sé. Solamente entre vos y Dios saben la verdad. Si Dios te enseñó la verdad del matrimonio y vos ignoraste esa verdad, vos tendrás que dar cuenta a Dios. Ahora, si nunca supiste esta verdad, no es que tenés que separarte de tu esposo o tu esposa y volverte al matrimonio viejo. Solamente eso te lo va a decir el Espíritu Santo. Pero sí tenés que reconocer que tomaste una decisión en tiempo de ignorancia y pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname por haber tomado esta decisión. Y Dios te va a perdonar. Dios te va a perdonar porque Él va a ver tu corazón sincero. Siempre y cuando no hayas sabido la verdad de esto. Ahora, si supiste la verdad y tomaste una decisión porque quisiste, a mí no me vas a dar cuenta. A Dios. Entonces muchos dicen, no, para, vos estás equivocado con esto porque hay pastores, hay líderes, hay personas que se han vuelto a casar y Dios las usa de una manera increíble. Entonces lo que estás diciendo no es bíblico. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Si me acompañan a Mateos capítulo 7, versículo 21. La verdad de Dios siempre nos va a confrontar. Siempre. Por eso es que no podemos obedecerla por nuestro mérito propio, sino por medio del Espíritu Santo. Cuando Jesús enseñaba la verdad, cuando Jesús caminaba haciendo milagros, todos lo seguían. Pero cuando Jesús predicaba la verdad, la gente se empezaba a ir. Y los discípulos le decían, maestro, la gente se va. Y Jesús le dijo, ¿usted también se quieren ir? La verdad de Dios siempre nos va a confrontar a nuestra naturaleza vieja. Solamente podemos aceptarla por medio del Espíritu Santo, porque es de Él, no es algo nuestro. Mateo 7:21 dice,
Vos estás equivocado, hermano, que hay gente que se volvió a casar y es súper bendecida, Dios la usa de una manera increíble, hace el milagro, Dios los provee, son increíbles lo que hacen. ¿Qué dice la Biblia con respecto? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solamente lo que hace la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Cuál es la voluntad de Dios con el matrimonio? Romanos 7, quedan ligados hasta que la muerte los separe. Libro de Génesis, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10. Yo les doy este mandato que no es mío, sino de Dios, que el esposo y la esposa no se dejen, y si se separan, que no se vuelvan a casar, al menos que se reconcilien con ellos mismos. Pero hermano, mira cómo Dios lo usa. Mira cómo Dios los usa para liberar endemoniados, para hacer milagros. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensaje en tu nombre. Y en tu nombre expulsamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí. Aléjense de mí. ¿Por qué? Porque no van a hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es morir a nuestro yo. Por eso que les decía de un principio que no se trata de lo que yo piense o de lo que piense el pastor o líder, se trata de lo que Dios quiere. No es, no, a mí me falló, Señor, el Señor tiene otra persona para mí, el Señor, yo quizá me equivoqué, me casé con otra persona. Cuando la Biblia dice no se unas a yugo desigual, habla de que no te unas a yugo desigual porque vas a tener consecuencias. Pero ojo, vos tenés que ser un convertido también. ¿Saben los matrimonios que se han unido? Van a la iglesia por años, se han casado y ninguno de los dos conocía a Dios. Solamente eran oidores. Yo era uno. Los demonios también creen en Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Muchos dicen, no, que mi esposa es una incrédula, es una inconversa, no era cristiana. Te pregunto, ¿vos eras cristiano? Porque vos permitiste que entrara el pecado en tu vida. Y no hablo solamente de una inmoralidad, ¿no? Hablo desde no orar. La Biblia dice que si no haces aquello que tenés que hacer, es llamado pecado. O sea, si vos no orás, si vos no lees la Biblia, estás pecando. Porque no haces lo correcto. Entonces no es solamente una inmoralidad o una infidelidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios y Dios no es lo primero, le permitimos a Satanás que entre y destruya la familia, nuestras vidas, el pecado. Y ahí empiezan a entrar las inmoralidades, la pornografía. O sea, fíjense cómo Satanás nos ha llevado hoy a pensar que si nosotros tenemos relación con otra persona, eso es lo más grave que hay, no hay perdón. Pero Dios dice que si tan solo con nuestros ojos deseamos a otra mujer, ya hemos adulterado con ella. Y a veces nosotros ponemos una balanza que no, que el acostarse con una persona es más grave que mirar a una persona con deseo. Mirar un video de pornografía, estás adulterando, porque estás deseando a lo que estás viendo. Entonces, volvemos al principio. Dios ya sabía que los matrimonios iban a fallar. Dios ya sabía que iban a fracasar. Dios ya sabía que iba a haber infidelidades. Ya sabía. Porque muchos iban a dejar su primer lugar, que fuera Dios, que dejaran entrar el pecado. Entonces, si Dios ya sabía eso, ¿cómo Dios va a decir que Él aborrece el divorcio en el libro de Malaquías? ¿Cómo Dios va a decir, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia? ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? De tal manera que entregó su propia vida por ti y por mí, aún sabiendo que vos, que yo, le íbamos a dar la espalda a Jesús. Él por ello ha dicho, no, ¿qué voy a morir por este pecador si me da la espalda? Lo hizo por amor y decidió. No es un sentimiento, no es yo no lo amo más, yo no siento más nada por mi esposo o por mi esposa, me dañó. Es una decisión. Amar es una decisión.
No se trata de sentimiento. Pero para que eso funcione en ambos, tiene que estar Cristo en medio. Y uno puede decir, no, pero bueno, mi esposa no quiere saber nada con Cristo. Mi esposo no quiere saber nada. Yo voy a la iglesia, él no. Tu responsabilidad es orar. Así como Cristo decidió morir por tu vida, aún sabiendo que vos le ibas a dar la espalda y yo le iba a dar la espalda, Él decidió morir. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque como Él es el autor de poner los deseos en el corazón del ser humano para que se lleve a cabo su propósito, Dios ya tenía el tiempo para tu vida. Dios ya tenía el tiempo para mi vida. Si tu esposa en este momento no te perdona, seguí orando, seguí clamando. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que nadie va a Jesús, nadie, sin que el Padre lo lleve. No podés forzar nada. Si Dios no le abre los ojos a esa persona, vos no podés convencer, porque es el Espíritu Santo el que lo convence. Tu tarea es orar, tu tarea es clamar, pedirle misericordia a Dios. ¿Cómo no te vas a conmover de que tu esposa o tu esposo, estando en adulterio, en pecado con otra persona, no te va a doler que esa persona, su camino es el infierno y que será eternamente aturdida, con dolor, crujir de dientes, perdón? ¿Eso no te conmueve? Orar por esa persona sabiendo que si Dios dice que los dos mandamientos más importantes es amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que eso resume, cumple todo lo demás. El prójimo más cercano es tu esposo, es tu esposa. ¿Cómo Dios va a decir, quédate tranquilo, divórciate que yo te voy a dar otra mujer, otro hombre mejor? Cuando Dios no te cambió, cuando Dios decidió amar de tal manera que mandó a Jesús para que vos no seas condenado. Y Él mismo dice, de esa manera esposos tienen que amar a sus esposas. Pero ¿qué pasa? Es más fácil desechar y cambiar. Ya no la amo más, no me ama más, no me quiere perdonar. Listo, la cambio. Ahora le hago una pregunta. ¿Por qué una madre o un padre, si un hijo le hace lo peor de lo peor, mata a una persona, se droga, termina en la cárcel, ese padre y esa madre va a sentir compasión por su hijo? Y aún más, quizá lo ama más. Y yo no estoy diciendo que los amores de un hijo a un esposo es lo mismo. Lo que estoy queriendo hacer entender es que Dios puso un orden de prioridad. Dios, esposo y esposa, hijos. No es que Dios te dice ama más a tu esposa que a tu hijo. Es la prioridad para que ese plan que Dios diseñó perfecto pueda funcionar y no se destruya. Porque lo que ven tus hijos, tu padre y tu madre, ellos van a tomar ese ejemplo. Hoy en día es muy común divorciarse, separarse, y los hijos lo toman como algo normal. Entonces se destruye la familia y es lo que Satanás quiere: destruir el diseño de Dios. El perdón no es para favorecer a otra persona, es para sanarte tu vida. Hermano, estoy cansado de orar, mi matrimonio se destruyó, estoy cansado de las promesas y que no pase nada. Si Dios te permitió entrar en un proceso, es porque Él usa algo que fracasó para hacerte conocer la palabra de Dios, para que conozcas a Él por qué fracasaste. Pero Dios puede hacerlo todo nuevo, porque Él es el autor. Sabemos, David conoció a Dios en medio de la aflicción. En medio del dolor conocemos a Dios. Si Dios no interviene, nosotros nos perdemos. Cuando a José lo vendieron los hermanos, fue una injusticia, un dolor, todo lo que tuvo que pasar José. Mas sin embargo el proceso sirvió para que un día José delante de los hermanos dijeran: hey, no se aflijan,
porque Dios me envió acá para salvar esta nación y a toda la familia. Si Dios permitió un proceso en tu vida, es porque quiere salvar tu vida y tu familia. Pero Satanás viene y te quiere engañar. Satanás viene vestido como ángel de luz. Satanás te va a mostrar, si te separaste o te divorciaste, te va a mostrar, mira, Dios tiene esa mujer increíble para vos. Mira cómo adora, mira cómo alaba. Pero te quiere engañar. Él va a venir, Él no va a venir como una persona, un borracho, un drogadicto, va a venir como ángel de luz, a querer mostrarte y distorsionar lo que Dios ya estableció en su palabra. Hizo lo mismo cuando Jesús avanzaba y se metió, quiso influenciar en Pedro. Y Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Porque Jesús sabía cuál era la voluntad de su Padre y qué tenía que hacer. Pero ninguna palabra de un discípulo o que pareciera ante los ojos de Jesús que venía del Padre lo iba a hacer cambiar de plan, porque ya sabía cuál era la voluntad de su Padre. Es por eso que Jesús no pereció, porque conocía la palabra de Dios, conocía la voluntad. Y es por eso que nosotros fracasamos, porque no conocemos cuál es la palabra de Dios, la voluntad de Él, algo que ya está establecido. Muchos dicen, no, pero bueno, tengo que esperar a ver qué quiere Dios para mí, si tengo que orar por esta persona. No, Dios ya estableció su palabra, está en nosotros cumplirlo o no. Te vuelvo a decir, te casaste nuevamente, no te sientas culpable. Si Dios lo está sabiendo la verdad hoy, cuida el matrimonio que tenés hoy. Ahora, si ya supiste la verdad desde antes, hiciste lo que quisiste y sabías la verdad, eso está adulterado. Pero si no, Dios pasa por alto tu tiempo de ignorancia y te perdona. Y las cosas son hechas nuevas. Sigue adelante. Pero Dios puede usar tu vida para que puedas comentarle a otros matrimonios que están por tomar la decisión de divorciarse y decirle, hey, no lo hagas, no cometas ese error. Dios puede usar tu matrimonio como testimonio, a pesar de que hayas fracasado. Pero déjame decirte algo, el matrimonio le pertenece a Dios. Él te da la posibilidad de deleitarte en su creación. Estás orando por tu esposa, por tu esposo para que regrese. Pedile a Dios que tenga misericordia de su vida. Que así como Él te iluminó, mostrándote la verdad y te perdonó, decí, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Encontrate con Él. Conocerá la verdad y la verdad los hará libre. No tu vida ni mi vida. Yo no voy a convencer a nadie, ni tu vida tampoco. Jesús. Fíjense que cuando el acto de la mujer adúltera, que todos estaban con la piedra ahí, Jesús sabiamente respondía como siempre, que lance la primera piedra a aquel que esté libre de pecado. Y Jesús le dice a la mujer, ¿quién te condenó? Y muchos dicen, no, bueno, pero mi esposa sigue pecando, o mi esposo sigue pecando. Pero presten atención a esto, no se encontró con un pastor esa mujer, no se encontró con un líder, no se encontró conmigo, ni contigo, se encontró con Jesús. Conoció la verdad y la verdad le hizo libre. Tu esposa, cuando se encuentre con Jesús, Él le abrirá los ojos como le abrió los ojos a Saulo. Saulo, hey, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús. Y después fue el apóstol Pablo. Jesús le abrió los ojos. Ninguna persona puede abrir los ojos a Pablo, solamente Jesucristo. A tu esposo y a tu esposa solamente Cristo puede abrir. Pero el enemigo te quiere mentir y quiere usar el engaño que hizo desde el principio con Adán y Eva. Así que Dios le ha dicho que no pueden comer de este árbol. Así que Dios te ha dicho que no puedes divorciarte. Se te pasa la vida, se te pasa el tiempo y tu esposa ahí está pecando, tu esposo sigue pecando. Seguí orando. Analiza tu corazón, cómo está,
Porque muchas veces le pedimos algo a Dios. Señor, trae mi esposa, trae mi esposo. Porque no quiero pecar más, no quiero ver pornografía. Yo quiero ser fiel a mi esposa. Si en lo poco no sos fiel, Dios no te va a poner en lo mucho. Dios usa el proceso para sanar cada área de tu vida que te llevó a fracasar en el matrimonio. Cuando uno quiere, para mí, tira. El otro quiere y tira. ¿Qué pasa? Hace esto. Va a llegar un momento que se corta. Pero cuando uno decide amar, por eso es una decisión amar, cuando yo me entrego, yo me caso para hacer feliz a la otra persona se casa para hacerme feliz a mí, yo me entrego a la persona y la otra persona se entrega a mí y sucede esto. La consecuencia es que los dos se van a amar. Pero yo me entrego y ella no. Ella se aleja. ¿Qué pasa? Cristo decidió amarte y vos te alejabas. Decidió morir, entregar su vida por vos, mientras vos le dabas la espalda, mientras yo le daba la espalda. Pero Jesús sabía que en la perseverancia un día te ibas a doblegar ante sus pies y tu vida iba a cambiar. Seguí perseverando. Si se aleja, orá, clamá. Un día el Señor le va a abrir los ojos y va a entender, porque el entendimiento lo trae Dios, no tu vida. Seguí clamando a puerta cerrada. Uno dirá, ¿y por qué Dios no me responde? ¿Por qué pasa tiempo? Porque Dios quiere que aprendas algo en el proceso. Siempre pongo este ejemplo. Un padre o una madre ama a sus hijos. Y si tu hijo te dice, papá, mamá, por favor, préstame la llave del auto, préstame la llave, por favor, del vehículo, no sé qué país lo estarás escuchando. Préstamelo, hasta que un día el padre dice, bueno, toma. Y su hijo tiene un accidente. Ese padre, como lo ama tanto, no va a volver a prestarle el auto. Y el hijo le va a volver a pedir la llave y le va a decir, no. Hasta que vos no seas responsable, no te voy a volver a prestar el auto. Ese hijo puede tomar la decisión de decir, está bien, empezaré a hacer las cosas bien para que mi papá y mi mamá me presten de vuelta el auto. Pero su papá y su mamá conocen las intenciones de su corazón y van a saber por qué él lo hace. Entonces, si ese hijo una vez se determina a decir, tengo que cambiar porque tengo que ser obediente a mis padres, con el pasar del tiempo, siendo maduro, aprendiendo a ser responsable, su padre y su madre, como lo aman, va a llegar un momento que le va a decir, hijo, ahora llegó la hora, sos responsable, aprendiste. Si un hijo que le pide pan a su padre no le da una culebra, ¿cuánto más nuestro Padre de los cielos? Si Dios no te da tu matrimonio todavía, no es porque Él no quiera o porque Él sea malo, es porque Él te ama tanto que no quiere que lo destruyas de nuevo. Él te enseña a perdonar, Él te enseña a amar, a tener el carácter de Cristo en este proceso tan duro, tan doloroso, porque necesitas cambiar, no para recibir el matrimonio, necesitas cambiar para que tu vida sea procesada, para que entiendas el carácter de Cristo, porque la Biblia dice que aquel que está unido a Dios debe vivir como Jesucristo vivió. Entonces Dios en medio del proceso te enseña a perdonar, a amar de manera incondicional, a entregarte en sacrificio, a menguar a tus deseos egoístas, para que te parezcas más a Cristo. ¿Para qué? Para que cuando sea añadido el matrimonio puedas amarla a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Puedas amar a tu esposo, someterte a él, a la imagen de Cristo. Y el diseño vuelve a funcionar como ya Cristo lo diseñó desde el principio en el libro de Génesis, y que Satanás vino a destruirlo. Pero si no sos procesado en el dolor, en la aflicción, nunca vas a poder aprender. Y es por eso que Dios dice, busca primeramente mi reino, su reino, su justicia, y Él va a añadir todo su tiempo. Muchos dicen, Dios, ¿cuándo viene la promesa? ¿Cuándo? La promesa ya vino. Jesús te la dio en la cruz. El matrimonio es parte de la añadidura que le pertenece a Dios, que Él te permite en su misericordia que lo puedas vivir y deleitarte. Este mensaje no es para que si te volviste a casar no te sientas acusado.
Si lo hiciste de manera ignorante, Dios te perdona. Pero que te sirva de ahora en adelante para cuidar tu matrimonio y que seas de testimonio para otros. Si estás en un proceso de divorciarte o estás separado, la lucha es lícita. La lucha es lícita, porque el matrimonio le pertenece a Dios. ¿Saben por qué le pertenece a Dios? Porque Dios dijo, esto explica por qué deja a su padre y a su madre y se une a su esposo y los dos son una sola carne. ¿Ustedes sabían que cuando un matrimonio se separa en lo espiritual, eso que se vuelve a armar le pertenece a Dios? Es por eso que cuando orás en lo espiritual, cuando alineas tu corazón al Padre, podés presentarte en oración y legalmente que eso sea devuelto. No obligándolo a Dios, sino orando en lo espiritual contra el enemigo. Porque tu lucha no es contra tu esposo, tu lucha no es contra tu esposo, es contra todo principado y potestad de las tinieblas. Te cansás al luchar, que no pasa nada, porque lo haces con tu fuerza. La Biblia dice que nuestras armas son poderosas en Cristo. La obediencia, la oración, el ayuno, todo lo que te lleva al Padre y todo lo que te lleva a buscar su reino y su justicia. Esas son las armas poderosas y todo vendrá por añadidura, porque todo pasa en el mundo espiritual. Y de esa forma vas a vencer al enemigo. No con tus armas, no convenciendo a la persona que te perdone suplicándole, sino con las armas poderosas en Cristo. Y el enemigo te quiere engañar y mentirte, cansarte. Pero cuando esto es como con un soldado, va a un entrenamiento de lunes a lunes. Él puede ir a aprender a cómo son las tareas que tiene que hacer, tomar nota. Pero si él lo toma en práctica, cómo usar una granada, cómo usar un arma, cómo aprender a usar las armas de una guerra, cuando él vaya a una guerra, seguramente va a volver herido o quizás lo maten. Pero si un soldado toma las armaduras, practica, entrena, va a poder llevar a esa batalla y utilizar las armas terrenales. En lo espiritual es lo mismo. Uno puede orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, pero si uno no aprende a usar las herramientas que Dios nos dejó, el enemigo te destruye. Porque no podemos vencerlo nosotros. Solamente con Cristo, con sus armas, y Él los utiliza para su gloria y su honra. El enemigo se encarga de destruir el plan de Dios, el diseño de Dios, la familia. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Y saben por qué pasa eso? Y muchos decimos, ¿por qué? ¿Por qué se alejó? En vez de cuestionar, en vez de juzgar, clamás y anda a puerta cerrada y orale, Padre, tené misericordia. Yo no puedo cambiarlo, pero tú puedes interceder. Padre, si vos me cambiaste a mí, un miserable como yo, vos podés hacerlo con cualquiera. Señor, gracias. ¿Y saben por qué se me caen las lágrimas? Porque así como un día Job dijo, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Gracias al proceso que me tocó pasar, hoy puedo decir, conozco al Señor. Y créanme que el perdón no viene de mí. El amar no viene de mí. No viene de mí. Yo no puedo hacer nada. Si fuera por mí, yo no perdonaría. Si fuera por mí, yo estaría con cualquier persona. Todo eso lo pone Dios. Y es por eso que si Él no abre el entendimiento, de nada sirve. Por eso Jesús dice, no todos pueden entender esto, sino únicamente a quienes Dios decide dárselos para que lo entiendan. Por eso es que ante nuestros ojos puede haber un pastor, una persona súper ungida, que no digo que Dios no lo use, pero quizás este tema no lo entiende. ¿Saben por qué? Porque Dios no se lo ha dado que lo entienda. Y a veces nosotros ponemos nuestros ojos creyendo que una palabra que venga de un hombre de Dios es de parte de Dios, pero no vamos a la Escritura. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos dice nos confronta a nuestro corazón. El matrimonio no es tuyo, el matrimonio es de Dios.
Y Él, porque es bueno, te permite deleitarte en Él y que puedas disfrutarlo. Que Dios te bendiga. Y quiero antes de cerrar, quiero compartir una melodía que me ha acompañado a mí durante todo este proceso y la quiero compartir contigo. Muchas veces estamos orando y creemos que en lo espiritual no pasa nada. Creemos que Dios se olvidó de nuestro matrimonio, pero Él está obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos ver, te adoraré, te adoraré. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios pueda bendecir tu matrimonio.